Dios te guarde y bendiga, que extienda Buenos su días, hermanos y amor hermanas en de Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. En este hermoso día me ha tocado reflexionar el Santo Evangelio de hoy, día domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 3, versículo del 14 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que crea en él y no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. En efecto, el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, para que no se descubran sus obras. Pero el que practica la verdad va a la luz, para que se vean sus obras que están hechas como Dios quiere. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, muy hermoso el Santo Evangelio del día de hoy. El Señor nos está haciendo una comparación. El Señor estaba haciendo un diálogo con Nicodemo, un diálogo donde le hace una comparación. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel había sido invadido por serpientes, creó Moisés por mandato de Dios una serpiente de bronce, que todo aquel que la mirara quedara sano, recibía la sanación. Hoy, comparativamente, Jesús es ahora esa serpiente simbolizada en la cruz. Así como esa serpiente se levantó para sanación del pueblo de Israel, así Jesús se levantó, se dio, se sacrificó, se levantó en esa cruz santa para salvación y para sanación de todo el mundo, para cada uno de nosotros, hermanos. Esa comparación para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Imagínense, para que todo aquel que viera a Jesús, todo aquel que pensara en Jesús tenga vida eterna. El evangelista Juan nos hace un comentario y nos dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que quien cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Imaginen qué hermosura lo que nos dice el evangelista Juan, que tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que darnos la salvación, para que creamos en Él y no condenar al mundo, sino de darle para que el mundo se salve. Jesucristo vino al mundo para salvarnos, para darnos esa salvación, para darnos esa conformidad que tanto necesitamos. El que cree en Él no será condenado, dice la palabra. El que cree en Jesucristo no será condenado. El que sigue a Jesucristo, el que practica la justicia, el que practica la verdad, el que cada día trata de servirle, cada día trata de seguirle más, de tener más esa esperanza puesta en Él, aumentar esa fe en Él, en su camino, en su servicio, a través de la Santa Eucaristía. El que crea en Él no será condenado. Y nos dice: pero el que no, ya está condenado. Vemos hoy en día muchos cristianos, hijos también de Dios, que no creen en Jesucristo, no creen en el Padre Celestial,
y realmente da tristeza cómo desprecian a la divinidad que nos va a dar a la salvación. Hay que levantar una oración por cada uno de ellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo, para que tengan esa conversión, tengan ese deseo de servirle, de seguirle, de perseverar en su camino. También nos habla, la causa de la condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Vemos bien cómo Jesús vino al mundo. Jesús es la luz del mundo, es la luz que nos ilumina en nuestro camino de vida cristiana. Y cuando Jesús andaba predicando, muchos no le creían, lo rechazaban porque preferían las tinieblas, preferían el pecado, preferían seguir pecando con sus malas obras, con su odio a los hermanos, con su odio a sus enemigos. Pero Jesús vino porque es la luz del mundo, vino a cambiarnos, vino a darnos luz en nuestra vida, porque nosotros antes de haber recibido esa presencia de Dios, nosotros éramos tinieblas, pero en cuanto vivimos este hermoso retiro, esa luz se nos encendió en nuestra vida, nuestra alma encendió como una vela que está dispuesta iluminando el altar del Señor. Él nos ha iluminado, nos ha dado fuerza para seguir adelante, porque dice, en efecto, el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, que no se descubran sus obras. El que está en la oscuridad no quiere entrar a la luz, porque se le van a descubrir sus obras. Pero el que está en la oscuridad y confiesa sus malas obras, entra a la luz, entra a la esperanza, entra al amor de Dios, entra a esa perseverancia, a ese cariño de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre Santísima, que siempre nos da la fuerza para seguir adelante. Pero el que practica la verdad va a la luz, para que se vean sus obras que han sido hechas por Dios. Imagínense, nosotros estamos en la verdad y nos hace Jesús, la verdad os hará libres, la libertad que nos da nuestro Señor Jesucristo, esa libertad que es el amor, que es la esperanza de Dios, que es todo lo hermoso que Dios nos da, la libertad, porque estamos en la verdad que es la Iglesia Santa Católica. Bien, queridos hermanos, que hoy esta fuerza que nos ha dado el Evangelio de hoy nos ayude a iniciar con bien esta semana, a iniciar con ánimo, dándole siempre toda la gloria a nuestro Dios. Bueno, que la paz de Dios, nuestro Padre Jesucristo, el Señor, esté con cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga eternamente a ustedes y a sus familias. Tengan un feliz inicio de semana. Te miré con agrado y